Muy bien. El primer tema, mis queridos hermanos, que quiero presentarles en esta noche, titula Origen profético de la Iglesia Adventista, y también vamos a hablar unas pinceladas cortas de una investigación que hice sobre Elena de White. Mi punto de partida va a ser esto. Voy a tomar como referencia la profecía, la mejor profecía de todas las que hay en la Biblia, y es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se cumpla la profecía y Cristo venga por segunda vez, por lo menos 2000 otras profecías se van a cumplir simultáneamente. Por eso, hermano, el tema de la segunda venida de Cristo es un tema muy importante, y con eso es que voy a terminar. Con esto voy a iniciar el tema de la presentación de ahora. Dios mueve el reloj profético cuando Él lo ve conveniente. El primer reloj profético que Dios movió para despertar el interés hacia la segunda venida de Cristo fue el cumplimiento de las profecías astronómicas. Tres eventos astronómicos debían cumplirse antes que Cristo venga por segunda vez. Un terremoto que se evidenció el 1 de noviembre de 1755. ¿Qué ocurrió allí? No fue el terremoto más devastador, no. Ha sido el terremoto de mayor extensión de lo que tenemos en historia en la humanidad. El terremoto fue en Lisboa, Portugal. Se sintió en toda Europa, se sintió en Asia e inclusive se sintió en América. Pasó, hermanos, todo el Atlántico, y las repercusiones de las ondas llegaron hasta América. Por lo tanto, el terremoto de Lisboa fue un evento histórico importante dentro de las profecías astronómicas. Segundo lugar, el día oscuro, que ocurrió el 19 de mayo de 1780. Pasan 25 años, hermanos, y entonces ahora se muestra otra señal profética. Esto no fue un eclipse parcial ni total, simplemente fue un día oscuro que astronómicamente no se sabe qué fue lo que ocurrió. Posteriormente, pasan 33 años y entonces ocurre la caída de las estrellas o de los meteoritos el 13 de noviembre de 1833. Ahora, examinemos esto, hermano. Las señales astronómicas, el hombre no tomó parte para el cumplimiento de ellas. El terremoto, el día oscuro y la caída de las estrellas. Según mi perspectiva histórica, ¿por qué ocurrió esto, hermano? ¿Cuál fue el motivo que Dios hizo? Para que la gente comience ahora a estudiar la Biblia y que diga qué cosa está pasando, cómo se están desenvolviendo los eventos. Ahora, paralelamente a esto, hermanos, se cumple la profecía de los 1260 años. Berthier, el generalísimo de Napoleón, fue enviado a Roma, al Vaticano, para pedirle a Pío VI que pueda ayudarle con dinero, porque se le había terminado a Napoleón, y le pidió a Berthier que vaya y que lo convenza al Papa Pío VI que solvente sus batallas. Pío VI no aceptó, y como en ese tiempo no había WhatsApp, comunicación ni nada, Berthier sin permiso lo agarró y se lo llevó preso al Papa. Del Vaticano se lo llevó a Francia. Cuando Napoleón vio al Papa cautivo, él le dijo a Berthier: pero ¿qué has hecho?
ahora el mundo se nos va a venir atrás. Pero sin embargo, hermanos, no pasó absolutamente nada. Es, por ejemplo, que un grupo terrorista lo secuestre al Papa actual. Todo el mundo se movería para rescatarlo. Pero hermano, el Papa Pío VI tenía más autoridad que el Papa actual. Sin embargo, nadie hizo nada. Y el año 1798, Pío VI fue llevado cautivo y después de un año murió en Francia. Yo he tenido la oportunidad de estar en Roma en algunas oportunidades por aspecto de estudio y he ido a la tumba y ahí está la tumba de Pío VI. Y allí en italiano dice que el Papa Pío VI murió en el exilio, justo como la historia lo asevera. Ahora, hermano, captemos lo que yo quiero decir ahora. Ahí es donde todos coincidieron que ahora se cumplió esta profecía. Ahora, analicemos un poco. Yo soy profesor, así que voy a enseñar y después tomo un examen. El que no pruebe el examen se queda conmigo toda la noche hasta dar el examen. No, es una broma, hermano. Entonces, examinen ustedes. Dios mueve el reloj profético con las señales astronómicas. Se cumple la profecía de los 1260 días o años. Ahora, los estudiosos de la Biblia ahora comienzan a estudiar qué evento o qué profecía ahora está por cumplirse. Dios motiva la investigación bíblica y se llega a la conclusión que la profecía que falta por cumplirse es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Las profecías de 2300 tardes y mañana nos mueve al aspecto de la segunda venida de Cristo, porque eso era lo que la gente entendía. Muy bien, entonces ya se cumplieron las señales astronómicas, se cumplió la señal de los 1260 años. Ahora la gente comienza a estudiar cuándo se va a cumplir la profecía de las 2300 tardes y mañana. Pero para eso yo tengo que saber cuándo es que comenzó la profecía esa. Entonces ahora, veamos algunos aspectos. Bueno, yo quiero que haya participación. Pastor Leví o Pastor Yacante, ustedes mandan quién tiene que leer la diapositiva para que no se me duerma. Ok, vamos a ir por la lista, la orden que tengo por aquí. El hermano Alfredo Hernández, no sé quién es, pero si quieres abrir tu micrófono, por favor. Hola, saludos. Sí. Leo. Muy bien, lea por favor. Johann Petri de Alemania ya marcaba el inicio de las 70 semanas con el inicio de las 2300 tardes y mañanas en el año 453. Hans Wood de Irlanda marcaba el inicio de los dos periodos del año, el año 420 antes de Cristo. Muy bien. Ahora, por favor, aunque es noche, ustedes tienen que concentrarse bien en lo que quiero explicar. La gente comenzó a estudiar cuándo comenzó la profecía de las 2300 tarde y mañana para luego saber cuándo iba a terminar. Yo tengo muchos nombres. Yo solamente voy a dar los más relevantes. El que quiere estudiar más se viene para Costa Rica a estudiar teología y en 8 semestres, 2 años y medio, termina usted toda su carrera. Amén. Muy bien. Johann Petri, ¿de qué país era? Alemania. Este erudito llegó a la conclusión que la 2300 tarde y mañana comenzaba el año 453 antes de Cristo. Casi llegó al año correcto. Pero eso fue en Alemania. Ahora, Hans Wood de Irlanda, él dijo, sí, comenzó la profecía el año 420
antes de Cristo. Entonces, eruditos que no tenían ninguna conexión entre ellos, Dios movió el espíritu de investigación para poder entender cuándo comenzaba esta profecía. Entonces, ya tenemos uno de Alemania, otro de Irlanda. Muy bien, ahora saltamos a América del Sur. Vamos, ¿quién va a leer? Hermano Nelson, ¿tú puedes leer, por favor? Hermano Nelson. Ok, dice, en la América del Sur, el jesuita chileno Lacunza encontró la verdad de la próxima venida de Cristo en la Biblia. Publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabí. No alcanzó a ver lo demás. Rabí Ben Ezra. Muchísimas gracias. Ahora, hablamos de Alemania, hablamos de Irlanda, ahora en Sudamérica, en Chile, un sacerdote jesuita. Por eso algunos tienen miedo a los jesuitas. Hermano, en este caso, Dios movió a un erudito jesuita llamado Manuel Lacunza. Él escribió un pequeño panfleto, solamente que no se animó a escribirlo con su nombre, sino que escribió con un seudónimo. Aquí en la mano derecha de la pantalla, ahí está el título de su panfleto, La venida del Mesías en gloria y majestad. Y él escribió bajo el seudónimo como si fuese un jesuita, un judío convertido al cristianismo, Juan Josafat Ben Ezra. Así fue como escribió con el seudónimo este. ¿Qué fue la conclusión que sacó este sacerdote jesuita? Que Cristo estaba pronto a venir. Eso fue lo que escribió el libro el jesuita Manuel Lacunza. Ahora, este libro que fue escrito en castellano fue traducido al inglés, al francés, al italiano, al inglés, en diferentes idiomas. Esto se lo tradujo. Solamente que algunos lo tradujeron con el nombre real de Manuel Lacunza y otros con el nombre de Josafat Ben Ezra. Ese libro, hermano, conmovió al mundo. Muy bien, ya hemos hablado Alemania, Irlanda, Chile. Vamos a otro erudito. Hermano José, ¿tú puedes leer esto, por favor? José Carrasco. Tiene el micrófono cerrado. Si quiere leo yo, pastor. Ya está, José. Si quiere leo yo. Vamos, lea. Ya Ok. estoy listo. Vamos, José. Ok. Dale, Después el siguiente. Vamos, José. Ok, Joseph Gold, judío. Su padre era rabino, fue un erudito. Estudió en universidades católicas o católicos y protestantes. Se dedicaría a ser misionero entre judíos, parsis, hindúes y musulmanes. Enseñaba que la segunda venida de Cristo sucedería en 1847. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a un judío. El padre era rabino, pero como no había una escuela de los rabinos, lo mandó a su hijo, a Joseph Wolf, lo mandó a estudiar a una escuela evangélica. Él allí aceptó el cristianismo y se hizo cristiano. Y entonces Joseph Wolf era un erudito completo. Imagínense, hermanos, que él hablaba 8 idiomas de manera fluida. 8 idiomas. Es por eso que él podía hablar el parsi, el hindú, habló el árabe, inglés. Él tenía como característica hablar solo a reyes y a dignatarios. Él vino a Estados Unidos y habló en el Congreso de los Estados Unidos sobre la segunda venida de Cristo. Lo que ustedes quieren decir, hermano, hasta acá, todo lo que Dios movió
para que estudien el tema de la segunda venida de Cristo fueron gente erudita, indistintamente evangélico, católico, no tuvo que ver nada el grupo religioso. Simplemente Dios movió a estos hombres, movidos por el Espíritu Santo, para que produzcan un despertar a nivel mundial. Muy bien. Vamos, Nelio. Hermano Gutiérrez. Vamos. Sí, pastor. Aquí estamos. Doctor José María Gutiérrez de Rosas, de México, y el libro de la Cunza, 1800 a 1876. Sus obras: Consulta de los sabios sobre la aproximación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Disertaciones críticas teológicas sobre las doctrinas de Juan Josafat Ben Ezra. Muy bien. Ahora, José María Gutiérrez, la Iglesia Católica no puede hacerle nada a él porque él era embajador y era un hombre de relaciones políticas. José María Gutiérrez de Rosas era un hombre erudito y él habló sobre la segunda venida de Cristo. Y entonces también explicó un poco una interpretación de la doctrina de Juan Josafat Ben Ezra. Esto solamente como una síntesis, hermano. Dios despertó el reloj profético a su debido tiempo, con las señales astronómicas, con el cumplimiento profético de 2260 años, y el Espíritu Santo movió en varias partes del mundo a diferentes eruditos que puedan estudiar sobre la proximidad de la segunda venida de Cristo. Muy bien, ahora sí, vamos a lo nuestro. Ya nos acercamos a lo nuestro para hablar de Guillermo Miller. La hermana Betty. Zoraida. Hermana Betty. Okay. Oh, Zoraida, perdón. Zoraida, hermana Zoraida. Sí, buenas noches de nuevo. Gracias. Guillermo Miller, 1782-1849. Durante 2 años, de 1816 a 1818, Miller estudió las profecías de Daniel y Apocalipsis. Al estudiar Daniel 8:14, concluyó: he llegado a la solemne conclusión de que en aproximadamente 25 años, a partir de entonces, todos los asuntos relacionados al presente llegarán a su fin. Después de 5 años más, en 1823, de interrogatorio cuidadoso y volver a estudiar, se convenció de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Ahora, hermanos, una vez le preguntaron a un líder dónde surgió la iglesia adventista, y él erróneamente dijo: surgió en los Estados Unidos. Por favor, cambiemos nuestro paradigma. La iglesia adventista no surgió en los Estados Unidos. Esa adventista surgió a raíz de un movimiento mundial. Los niños escandinavos, vos puedo hablar de muchísimos autores y de personajes que hablaron sobre la segunda venida. Eduardo Irving, o sea, muchos autores que Dios movió en diferentes partes del mundo para que la gente diga: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y es interesante, hermanos, que este estudio vino a raíz de estudiar Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Entonces, no sé si ustedes están captando hasta aquí, hermano. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Dios mueve el reloj profético cuando Él cree que llega el tiempo apropiado. Señales astronómicas, la profecía de 2260 años y el despertar para estudiar a 2300 tardes y mañanas en diferentes partes del mundo. Solamente que por factor de tiempo yo me voy a concentrar en Guillermo Miller. A diferencia de los demás eruditos, de los más investigadores, Guillermo Miller no era un erudito. No hablaba, solamente hablaba inglés, no leía hebreo, no leía griego, no era un erudito para comprender los demás libros. Guillermo Miller, para mí, hermano, es un ejemplo motivador.
¿Los teólogos son importantes? Sí, son importantes, pero también usted, mi hermano, usted puede estudiar la Biblia con oración para descubrir las maravillas de la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Guillermo Miller simplemente era un agricultor. Y ese hombre estudió 2 años la Biblia, estudió 5 años más la Biblia, y él llegó a la conclusión que la profecía de 2300 tardes y mañanas se iba a cumplir más o menos el año 1843, lo que ya algunos habían hablado con anterioridad. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? La esposa le dice, bueno, Guillermo, tú estás estudiando, la has dejado ya la agricultura, ¿y cómo es que lees y no predica? Entonces, él, acosado por la esposa, él fue a este lugar, se llama la Roca de la Ascensión. Está a unos 800 metros o 1 kilómetro de la casa donde vivía Guillermo Miller. Ustedes están en Estados Unidos y, pastores, yo los animo a que ustedes hagan un tour por estos lugares. Vale la pena hacerlo cuando ya pase la pandemia. Yo tuve la oportunidad de hacer un tour de 21 días cuando era director del Centro Juan. Él va a este lugar y le dice, Señor, voy a ponerte una prueba. Mi esposa dice que yo predique, pero yo soy un campesino. ¿Qué cosa voy a enseñar? Entonces dice, si alguien me invita a que yo predique, voy a predicar. Si no me invitan, bien. Entonces él volvió a su casa feliz y dijo, ya, ahora sí, ya le dije a mi esposa, si me invita, bien. Pero hermanos, miren cómo es la providencia divina. Pasó media hora y su sobrino, Irving Wilford, fue a decirle a Guillermo Miller, tío, el predicador no va a poder venir el domingo. Mi papá dice que tú vayas a enseñar lo que has estado estudiando. Guillermo Miller quedó con la boca abierta y otra vez se fue a orar allí y dijo, Señor, me engañaste, me tendiste una trampa. Y a partir de allí, Guillermo Miller comenzó a predicar toda y cada uno de los días que fueron posibles. Pero ahora, hermano, Guillermo Miller no fue el predicador solitario. Permítanme hablarles de algunos colaboradores y asociados que tuvo Guillermo Miller, para que ustedes vean que no fue un individuo, sino fue un grupo corporativo, que aunque no pertenecían a una iglesia, se unieron con un objetivo. ¿Cuál fue? Predicar la palabra de Dios. Siguiente. ¿Quién lee? Pastor Leví, ¿alguno de tu iglesia? Si no, hermana Betty. En 1839 conoció a Josué Imes, un ardiente líder contra la esclavitud, la guerra y el alcohol. Josué le hizo la pregunta, ¿qué está haciendo usted para llevarle el mensaje a las grandes ciudades? Muy bien, muchas gracias. En 1839, Josué Himes va a escucharlo a predicar a Guillermo Miller en una iglesia pequeña. Lo espera Josué Himes y le dice, pastor, ¿usted cree lo que predica? Y él dijo, sí, yo creo. Entonces dice, ¿qué hace usted en iglesias pequeñas? ¿Por qué no va usted a predicar a las grandes ciudades? ¿Por qué no va a predicar usted a las grandes iglesias? Y él dice, porque nadie me ha invitado. Hermanos, por favor, recordemos, Josué Himes fue el hombre encargado por Dios para sacarlo a Guillermo Miller de las iglesias rurales para traerlo a Boston para que pueda predicar en las iglesias grandes. ¿Qué está haciendo usted para llevar el mensaje a las grandes ciudades? Y entonces Josué Himes tenía su imprenta.
tenía una iglesia muy grande. Él le prestó la iglesia, tenía dinero, dio la imprenta y él fue uno de los grandes colaboradores de Guillermo Miller. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente, Josué Himes no quiso aceptar la verdad que mañana, que el próximo viernes vamos a estudiar, y murió Josué Himes en apostasía. Pero tenemos que reconocer el aporte que Josué Himes hizo en la primera etapa. Muy bien, pasemos a otro que cuando yo hablo de él, hermano, a mí se me caen las lágrimas. ¿Quién va a leer? Hermana Betty. Carlos Fitch, 1805 a 1844. Pastor congregacionalista, pero se separó. Se trasladó a Ohio y predicó de la segunda venida de Cristo. Murió el 14 de octubre después de bautizar a 3 grupos de personas, dejando a una viuda joven con 6 hijos. Carlos Fitch. No nos confundamos con Carlos Leach. Carlos Leach fue el que construyó una estatua de Daniel 2 desarmable. Pero Carlos Fitch fue un pastor. Él fue a predicar a Ohio. Y hermanos, el 14 de octubre, él fue a predicar en una de las iglesias y al mediodía ellos bajaron a bautizar. Ya el río ya no estaba cálido, ya estaba un poco frío, porque en la parte norte de los Estados Unidos en octubre ya hace un poco de frío. Y entonces, en la tarde, un grupo de hermanos dijeron: pastor, queremos que usted nos vaya a bautizar antes que usted se vaya. Entonces el pastor bajó al río nuevamente, se puso la ropa mojada, bautizó, y del río él predicó, hizo una apelación. Estaba saliendo del agua y vino otro grupo ya al atardecer. Dijeron: pastor Fitch, por favor, bautícenos. Esa noche el pastor Fitch moría de bronconeumonía. Faltaban, hermanos, 8 días para el 22 de octubre. Ella dejó a una viuda muy joven con 6 hijos al desamparo. Pero le decían a la viuda: no te preocupes, hermana, dentro de 6 días, 8 días, usted va a tener la oportunidad de poder ver a su esposo transformado. Yo quiero decirle, hermanos, que en mi estudio yo he llegado a la conclusión que solamente han habido 2 generaciones que han anhelado que Cristo venga muy pronto. La primera generación fue la iglesia apostólica, con los apóstoles y con aquellos que vieron a Cristo. Ellos anhelaban que Cristo venga por segunda vez. Y Cristo no vino. Una segunda generación que esperó a Cristo, que más o menos era entre 500,000 a 1,000,000 de personas, que esperó que Cristo venga, fue este grupo, hermanos. Amén. Y lamentablemente Cristo no vino. ¿Por qué no vino? Lo vamos a estudiar en la próxima clase. ¿Cuál fue el error que hubo? Pero todavía no hablemos sobre el error. Vivamos las circunstancias. Hermanos, estos hermanos predicaron y creyeron específicamente porque la profecía, si decía que la profecía comenzó en el año 457, Cristo vendría más o menos en marzo-abril de 1844. Muy bien. Hay un episodio que se llama El clamor de medianoche. Hermano ¿A Gabriel. qué se llama esto? ¿Quién va a leer? Hermano Gabriel, ¿puede leer? En agosto de 1844, en Hampshire, José Bates invitó a Samuel Snow para predicar. Predicó que la purificación del santuario debía ser el día de la expiación y que la fecha caía el 22 de octubre de 1844. La gente salió con un mensaje: viene el esposo, salid a recibirle.
Este clamor de medianoche se escuchó en Estados Unidos. Solo faltaban unos días para, no puedo leer, para el fin. Para el fin que, Ujú. para el Qué fin, día qué tan día tan emocionante. emocionante. Muchísimas gracias, hermana. Esto fue en agosto de 1844. El capitán José Bates invitó a Samuel Snow porque él había hecho una investigación. Y él llegó a concluir que según el calendario caraíta, el día de la expiación para ese año correspondería el 22 de octubre de 1844. Cuando llegaron a esta conclusión, a este episodio, a esta reunión, se llamó el clamor de medianoche, porque dijeron, falta apenas 2 meses y medio para que Cristo venga. Este fue el momento de mayor predicación de la segunda venida de Cristo. La gente no cosechó, la gente no sembró, la gente no hizo previsión para el invierno. Fueron momentos de mucha felicidad. La gente volvía a estudiar la Biblia, volvía a estudiar las Escrituras y decía, no hay vuelta que dar. Cristo vendrá el 22 de octubre de 1844. Y llegó, hermano, el 22 de octubre. ¿Qué pasó en ese día? Leamos, por favor. Hermana Marta, ¿usted puede leer? Si no, leo yo. Cuando llegó el 22 de octubre, se congregaron en sus casas y en sus iglesias para orar y cantar. Pasó la medianoche y había pasado el día 22 de octubre. Jesús no había venido. ¡Qué chasco! Hiram Edson posteriormente escribió, nuestras esperanzas y expectativas más anheladas fueron asoladas. Nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca antes había experimentado. No se hubiera comparado ni con la pérdida de todos los amigos terrenales. Lloramos y lloramos hasta el amanecer. Perdón, era que mi pantalla estaba, mi micrófono estaba cerrado. No se preocupe. Yo creo, hermanos, que usted y yo en algún momento hemos anhelado que Cristo venga por segunda vez. Cuando me dijeron que nuestro hijo había sufrido un accidente y estaba al borde de la muerte, yo anhelé que Cristo venga por segunda vez. Y nuestro hijo falleció. Llegué 2 horas antes que mi madre muriera de un cáncer terminal. Hablé con mi padre 1 hora antes que él muriera. Hermano, hay momentos en que usted y yo anhelamos que Cristo venga por segunda vez. Cuando vemos injusticias, cuando vemos tantas muertes como la que vemos ahora y la que ustedes están experimentando allí en la iglesia, con familiares, con pastores. Hace un mes un cuñado murió en Nicaragua. Es decir, hermano, nosotros anhelamos esporádicamente que Cristo venga por segunda vez. Pero hermano, este grupo anheló que Cristo venga por segunda vez. Ellos amaban la segunda venida de Cristo. Por eso dice ellos, lloramos y lloramos hasta el amanecer. ¿Qué fue lo que pasó? Sigamos, la siguiente diapositiva. Hermana Marta, ahora sí puede leer. Sí, señor. Después de pasar el granero de Edson, se detuvieron para orar, todavía luchando por seguir creyendo, luchando por seguir creyendo, derramando ante el Señor sus sentimientos de chasco. De pronto Edson se detuvo. El cielo pareció abrirse ante mi vista. Contó más tarde y vi que Cristo tenía que purificar el santuario celestial antes de venir a esta tierra. Amén. Muy bien, ahora entendamos, hermano. ¿Dónde estuvo el problema?
El problema no estuvo en la fecha. El problema estuvo en el evento. Vuelvo a repetir, el problema no estuvo en la fecha, el problema estuvo en el evento. ¿Y cuál fue el error? Daniel capítulo 7, desde el 13 en adelante, dice que Jesús venía en las nubes ante el Padre. Esa palabra nube lo unieron con Apocalipsis 1:7, cuando dice viene en las nubes y todo ojo lo verá. Por lo tanto, la simbología de Daniel 7 es que Cristo vendría por segunda vez. Pero Edson tuvo una impresión, y es de que Cristo, efectivamente, el 22 de octubre de 1844, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Se cumplió la profecía, pero no en la proyección histórica que ellos estaban pensando. Hermano Saúl. A los, Okay. a los 176 años del gran chasco. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, por favor, dentro de una semana, justo el 22, la próxima semana, cumpliremos 177 años del gran chasco. Hermanos, por favor, en este versículo está nuestro certificado de nacimiento. Vuelvo a repetir esto. Hermano, en este versículo está nuestro certificado de nacimiento. Apocalipsis 10, 10 y 11. Entonces tomé que lo comí. Y entonces dice, era dulce como la miel, pero amargó mi vientre. Claro, qué noticia más hermosa es la segunda venida de Cristo, pero amargó el vientre porque fue una interpretación errada. Interesante que después de ese hecho histórico, dice, y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, aquí está nuestro certificado de nacimiento. Es nuestro certificado de nacimiento. Permítanme concluir. ¿Quién va a leer, por favor? Pastor Leví. Ariel Presa, por favor. Somos un pueblo profético, surgimos para anunciar la proximidad de la segunda venida de Cristo. Como pueblo cumplimos la profecía de Apocalipsis 10, 10 y 11. Somos el pueblo remanente que proclama la segunda venida de Cristo. Somos el pueblo que recibirá a Cristo en su segunda venida. Amén. Muy bien. Amén. Hermanos, ¿cómo concluyo esta primera exposición? La Iglesia Adventista, usted y yo, somos un pueblo profético. Dios despertó en el mundo el anhelo de estudiar las profecías de 2300 tardes y mañanas. Eso fue el inicio. Pero luego, como pueblo, cumplimos la profecía de Apocalipsis 10, 10 y 11. Surgimos, nosotros como pueblo, surgimos del gran chasco como un movimiento profético. Hermanos, demos gracias a Dios que somos el pueblo remanente que proclama la segunda venida de Cristo. Amén. Y si Dios permite, somos el pueblo que recibirá a Cristo en su segunda venida. Amén. Amén. Yo quiero dar, no sé si hay tiempo para algunas preguntas, tal vez unos 5 minutos podemos dar a preguntas para ver si entendieron y si quieren alguna explicación adicional que les pueda dar. Pastor. Por favor, levanten su mano o para que podamos darle el paso para que puedan hablar. Tenemos a una persona que también no conocía nada de esto, pastor. Sé que alguien está presente que no conoce nada y quizás como un simple resumen, lo que el pastor está diciendo, que todo lo que él presentó de Alemania, en Chile, en México, todos esos eruditos
fue un movimiento que Dios mismo creó, levantó, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo ese deseo de estudiar las profecías. No solamente fue Guillermo Miller aquí en Estados Unidos, sino que fue algo en todas partes del mundo. Por eso que vimos en varias partes del mundo que como Dios levantaba hombres que escribían que Jesús venía pronto. ¿Alguna pregunta, hermanos? Levante su mano si alguien tiene alguna pregunta al doctor Franz Ríos. ¿Cómo puede ser que se entendió todo o no entendieron nada? Estuvo muy bueno, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hermana Bélgica. Sábado, yo le quiero agradecer al pastor, de verdad que tremendo. Y cada día de nuestra vida, mucho mejor, porque abrimos más paso a esos entendimientos de esas profecías, de verdad que sí. Muy importante. Gracias, pastor. Gracias, hermana Bélgica. Muchas gracias por sus palabras. Hermano José. Bueno. Y yo le agradezco al pastor porque, al igual que a él, me apasionan todos estos temas. Soy un fanático a morir de las profecías, porque siempre se los digo a los hermanos, somos un pueblo nacido de una profecía. Somos esa continuación del antiguo Israel. Somos el pueblo elegido por Dios para predicar Apocalipsis 14. Y gracias, pastor, porque nosotros hemos sido levantados. La iglesia adventista del séptimo día solo ha sido puesta en el mundo para dar a conocer el último mensaje de amonestación a este mundo que perece en el pecado. Y yo le agradezco de todo corazón que realmente podamos volver a revivir estos temas que nosotros nos identificamos 100%. Y qué bueno que no va a haber remanente de remanente. No va a haber remanente de remanente, pastor. Gracias por esta aclaración y por este tema tan importante. Y yo espero que la iglesia tome conciencia de que realmente necesitamos reestudiar otra vez todo lo que atañe a la segunda venida de Jesús, porque estamos casi a las puertas, y le puedo decir, pastor, que hay hermanos de la iglesia que no conocen ni siquiera la fecha 1844, uno les habla de eso y no sabe de qué le está hablando. Por eso yo, pastor, le agradezco muchísimo por este tema tan bueno. Amén. Gracias. Hermana Soraya. Sí, buenas noches, ¿cómo está de nuevamente, pastor? Bueno, estoy muy agradecida también porque realmente ha sido una tremenda meditación magistral, pues, para nosotros, para reforzar nuestras creencias. Sin embargo, yo quiero preguntarle algo, porque yo tengo un hermano que él con su esposa asisten a una iglesia evangélica, o sea, una iglesia pentecostal. Y hemos tenido, yo sé que la palabra no se tiene que utilizar para generar disidencias, pero en algunos momentos que hemos conversado, bueno, hemos tenido algunas pequeñas desencuentros por lo del sábado, y en especial también porque el pastor de ellos les dijo que la iglesia adventista, o sea, la descalifica porque la iglesia adventista por el gran chasco. Entonces yo le hice referencia al versículo el último versículo que usted presentó, que es el que nos, o sea, reafirma que fue el día que pasó Cristo al lugar santísimo. Sin embargo, como no está explícitamente escrito así, ellos dicen que eso fue una interpretación de la profetisa o de otra persona, pero que la Biblia realmente no lo demuestra claramente que fue así, o sea, que realmente el pueblo adventista se equivocó y está en un error y no es la iglesia verdadera. Entonces yo quisiera saber si hay alguna otra referencia bíblica que reafirme. Claro, doctor Ríos, antes que responda, doctor. Soraya, con muchísimo gusto voy a dar un pequeño resumen. El santuario terrenal, dice la Biblia, que era un modelo de lo que se demostró en el cielo. Correcto. Lamentablemente, hermanos, muchos grupos religiosos
no estudian la verdad del santuario. Hay muchos grupos que guardan el sábado, que creen en la venida de Cristo y todo, pero el único grupo, gracias a Dios, que conoce la verdad del santuario, somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fíjense, todo un libro levítico escrito sobre el santuario, todo, ahora eso en el Antiguo Testamento, todo un libro escrito del santuario en el Nuevo Testamento a los hebreos. Entonces, siendo que la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dio importancia al tema del santuario terrenal y al santuario celestial, por lo tanto, ese es nuestro asidero teológico bíblico. Es decir, no es una invención humana, es un estudio que la Iglesia Adventista ha hecho, pero que la verdad del santuario es algo preponderante. Y luego, Levíticos capítulo 16, el día de la expiación, el Yom Kippur, era todo lo que tenemos que entender para terminar es esto. Tenemos que entender el tipo y el antitipo. Muchas cosas del Antiguo Testamento eran la tipología, y eso todos tenemos que entender. Por ejemplo, el Cordero Pascual. ¿Qué es el Cordero Pascual? Allá en Egipto lo sacrificaron, sí, pero Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Entonces, a eso se llama tipo y tipología. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento tiene figura de la tipología a través de Levítico 23 con los sábados ceremoniales. Eso era una tipología del plan salvífico. Así que, hermana Soraya, es una pregunta real, pero tenemos mucha evidencia cuando estudiamos la verdad del santuario. Hermana Soraya, los próximos 2 miércoles, el pastor Leví nos ha pedido al pastor Aguilar que tenga el tema de santuario, así que los próximos 2 miércoles ustedes van a estar teniendo el santuario y salvación, el santuario y hebreos, así que por favor conéctense, no se pierdan esos estudios que son también complementarios a lo que estamos acá estudiando con el doctor Fran Ríos acerca del nacimiento de nuestra iglesia. Muchas gracias, pastor. El hermano Saúl tiene una pregunta. Buenas noches, pastor. Gracias por su disertación tan buena. 2 cositas, ¿no? Para los que queremos saber un poquitito más, inscribámonos en las clases de guías mayores y vamos a aprender bastante. Y segundo, para nuestra hermana Soraya, yo creo que la matemática no miente y todos podemos ir donde una persona que dice el chasco es el punto crítico de la iglesia adventista, ahí se quebró la iglesia. Yo creo que podemos estudiar con una persona, con la matemática, con la historia, y entonces que ellos lleguen a un punto, ¿no? Bueno, si la matemática es exacta, ¿qué pasó en 1844? Porque eso hasta el ateo puede llegar a esa conclusión. Y de ahí introducir el santuario, ¿no? Amén. Sí, lo que la hermana Soraya, yo pude entender, ella no tiene problema, sino que lo que ella quiere es tener una argumentación para poder enseñar a otros. Y que eso es bueno, el que uno tenga herramientas. Y la hermana Soraya dijo algo importante. La Biblia no es para discutir, hermano. Yo voy a decirle unas palabras. Yo desarrollé la apologética, el arte de argumentar. Y hermano, he estado con testigos de Jehová, evangélicos y todo. Y gracias a Dios, en todas las discusiones gané. Pero, hermanos, a ninguna persona lo llevé a los pies de Cristo, porque fueron discusiones. Y las discusiones no salvan. Entonces, hasta donde sea posible, no discutamos, expliquemos la verdad y punto, y que el Espíritu Santo se encargue de convencerlo de lo que estamos enseñando. El Señor lo bendiga, un placer. Amén. ¿Habría alguna pregunta más? Recuerden que aún tenemos 3
son 3 viernes, así que puede, quizás el primer día no tenga muchas preguntas, pero usted puede anotarlas y el próximo viernes puede comentarle. Tenemos 2 miércoles con el santuario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que levante su mano. Si no, le pediríamos al pastor Fran Ríos que nos pueda hacer una oración para concluir esta disertación. ¿Habría alguien que tiene una pregunta específica al doctor? Muy bien, ha sido un placer, hermano. Oremos. Gracias, Padre nuestro, por este inicio del sábado. Gracias porque podemos estar con nuestros hermanos y nuestros pastores compartiendo temas tan importantes que nos aumenten nuestra fe. Señor, bendícenos en este sábado, que podamos disfrutar de la creación, de lo que tú has hecho por nosotros. Bendice a nuestros familiares que tal vez están enfermos y aumenta nuestra fe, Señor. Que tú puedas venir pronto a esta tierra. Te lo pedimos por Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos agradecemos al doctor Amén. Ríos? Fran Ríos. Muchas gracias, doctor. Feliz Muchas noche. gracias, pastor. Muchas Bendiciones. Hermanos, de la fe. aún no se vayan. Gracias, Quiero gracias. que el pastor Leví, despedimos al doctor Ríos, yo sé que tiene cosas para hacer, doctor, pero los hermanos puedan escuchar quién es el próximo presentador del día miércoles. Así Nos vemos, hasta luego. Gracias, doctor, gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor, muchísimas gracias. Sí, gracias. Feliz noche, hermano. Espero que se encuentren bien y que hayamos disfrutado de este momento tan importante y de tanta bendición para nosotros. El miércoles que viene vamos a estar con el doctor Alejo Aguilar. El pastor Aguilar es un tremendo orador, de la misma forma, de la misma línea que el pastor Río, ¿no? El pastor Alejo Aguilar también es catedrático de universidad. En este momento él está participando en la universidad virtual, etcétera, etcétera. Y referente al santuario, en este momento él, de parte de la división, ha sido catalogado como el número 1 concerniente al santuario. Así que vamos a tener grandes y bendecidos temas que tienen que ver con el santuario. Así que yo espero